En los albores de la humanidad, cuando los primeros hombres alzaban sus rostros hacia el firmamento en busca de respuestas, la luz del sol se manifestaba como un poder absoluto e incuestionable. Era la fuerza que disipaba las tinieblas, la que traía calor a los cuerpos ateridos por el frío nocturno, la que hacía florecer los campos y permitía que la vida misma persistiera sobre la faz de la tierra. No era simplemente luz, era esperanza, era orden, era la promesa divina de que el caos de la oscuridad jamás prevalecería. Y así, en cada rincón del mundo conocido, los pueblos antiguos comenzaron a tejer historias de dioses luminosos, seres celestiales, cuya esencia misma era aquel resplandor que gobernaba los cielos. Pero he aquí que la naturaleza humana, vasta y diversa como los mares que separan continentes, forjó a estos dioses de maneras radicalmente diferentes. En las tierras brumosas del occidente, donde los celtas construían sus fortalezas de piedra, entre colinas verdes y bosques impenetrables, surgió una concepción de lo divino, marcada por la fiereza y la multiplicidad de talentos. Allí, la luz no era solamente belleza contemplativa, sino poder activo, fuerza que debía ser empuñada en el campo de batalla, tanto como en el taller del artesano. Los dioses celtas no flotaban en la distancia olímpica, sino que descendían, luchaban, sangraban y triunfaban junto a los mortales. La luz, en su cosmovisión, era una llama que ardía en el corazón del guerrero, tanto como en el disco solar que atravesaba el firmamento. Mientras tanto, en las tierras orientales del Mediterráneo, donde el mármol blanco reflejaba el sol con pureza cegadora, y los olivos crecían en laderas bañadas por una luminosidad cristalina, los helenos forjaron una visión completamente distinta de lo divino. Para ellos, la luz era sinónimo de perfección, de orden racional, de belleza inmaculada, que se elevaba por encima de la ferocidad del mundo mortal. Sus dioses habitaban el monte Olimpo, una cumbre tan alta que tocaba el éter mismo, y desde allí observaban el drama humano con una mezcla de fascinación y desdén divino. La luz griega no empuñaba lanza ni escudo, sino que irradiaba desde la forma perfecta, desde el verso armónico, desde la profecía que desentrañaba los hilos del destino con precisión matemática. Y fue así como dos manifestaciones del mismo principio primordial nacieron en mundos paralelos, separados por mares tempestuosos y montañas infranqueables. Al oeste, entre los Tuatha de Danann, los dioses brillantes de Irlanda, surgió Lugh, el de la larga mano, el resplandeciente, el maestro de todas las artes conocidas y por conocer. Su nombre mismo resonaba con el eco de la luz, derivado de antiguas raíces que hablaban del fulgor y la luminiscencia. Lugh no era simplemente un dios que observaba desde las alturas, era un guerrero activo, un artesano supremo, un rey que lideraba a su pueblo en las batallas más feroces contra las fuerzas del caos y la oscuridad. Cada habilidad que un mortal podía aspirar a dominar, él la poseía en su forma más excelsa y terrible. Al este, bajo el cielo azul del Egeo, nació Apolo, hijo de Zeus el tonante, y de Leto la titánide, gemelo de Artemisa la cazadora. Desde el instante mismo de su nacimiento, en la isla de Delos, Apolo irradió una belleza tan perfecta y apabullante que los propios dioses quedaron sobrecogidos ante su presencia. Era el Kouros eterno, el joven perfecto cuya forma nunca envejecería ni se marchitaría, cuyo rostro encarnaba el ideal mismo de la proporción áurea. Dios del sol radiante, que iluminaba las mentes tanto como el cielo, señor de la música que ordenaba el cosmos mediante la armonía de su lira de 7 cuerdas, oráculo de Delfos, cuyas profecías resonaban con verdad ineludible a través de los siglos. Apolo no necesitaba descender al barro del combate directo, pues su mera existencia representaba la victoria del orden civilizado sobre el salvajismo primordial. Ambos dioses, forjados en el yunque de necesidades culturales distintas, compartían sin embargo una esencia común que desafiaba las barreras del tiempo y el espacio. Ambos portaban la luz como atributo fundamental, ambos gobernaban sobre las artes que elevaban al ser humano por encima de la bestialidad. Ambos eran maestros del arco y la flecha, arma que requería precisión, disciplina y gracia. En Lugh,
Los celtas veían la personificación del guerrero completo, aquel que dominaba no solo la espada, sino también la poesía, no solo la estrategia militar, sino también la artesanía más delicada. En Apolo, los griegos contemplaban la encarnación de la calocagatía, aquella combinación perfecta de belleza física y excelencia moral, que definía su ideal más elevado de humanidad divina. Pero aquí reside el misterio profundo y fascinante que atraviesa los siglos. ¿Cómo es posible que dos culturas tan distantes, sin contacto directo en sus periodos formativos, concibieran dioses tan similares en esencia y tan diferentes en expresión? La respuesta yace quizás en la naturaleza misma del alma humana, que en su búsqueda desesperada de comprender las fuerzas que gobiernan la existencia, tiende a proyectar sobre lo divino aquellas cualidades que más valora y anhela. Los celtas, pueblo de guerreros y artesanos, necesitaban un dios que encarnara la maestría activa en todas las artes de la supervivencia y la gloria. Los griegos, constructores de ciudades-estado y amantes de la filosofía, requerían un dios que representara la perfección estética y el orden racional que distinguía la civilización del barbarismo. La luz solar, ese fenómeno universal e inescapable, se convirtió así en el lienzo sobre el cual cada cultura pintó sus aspiraciones más profundas. Para los celtas, era la luz del fuego de batalla, la que ilumina el rostro del enemigo antes del choque de escudos, la que hace brillar el metal forjado en la fragua, la que revela el camino a través de bosques oscuros y peligrosos. Para los griegos, era la luz de la claridad racional, la que disipa las sombras de la ignorancia, la que ilumina el templo de mármol y hace resplandecer la estatua perfecta del atleta victorioso, la que guía al filósofo hacia la verdad inmutable. Y así, en este momento primordial de divergencia creativa, se establecieron dos arquetipos de divinidad luminosa que resonarían a través de milenios: Lug y Apolo, cada uno perfecto dentro de su contexto cultural, cada uno respondiendo a las necesidades espirituales y prácticas de su pueblo. Permanecerían como testimonios eternos de la capacidad humana para transformar el mismo fenómeno natural en manifestaciones divinas radicalmente distintas. Uno forjado en el hierro y el combate, pulido por 1000 batallas y victorias gloriosas. El otro, esculpido en mármol inmaculado, refinado por la música celestial y la profecía que trasciende el tiempo. El viaje que ahora comenzamos nos llevará a explorar las profundidades de ambas deidades, a desentrañar los misterios de sus poderes, a comprender las similitudes que los unen a través del abismo cultural y a celebrar las diferencias que los hacen únicos e irreemplazables. Porque en la historia de Lug y Apolo no encontramos simplemente dos dioses antiguos, sino el reflejo mismo de dos formas fundamentales de comprender lo divino, dos respuestas diferentes a la pregunta eterna que la humanidad ha planteado desde que alzó sus ojos hacia el sol. ¿Qué significa ser verdaderamente luminoso? En las brumosas tierras de Irlanda, cuando los Tuatha de Danann gobernaban sobre colinas verdes y valles envueltos en niebla perpetua, existía una fortaleza que superaba en magnificencia a todas las demás: Tara, el corazón palpitante del reino divino. Sus muros de piedra ancestral habían sido testigos de innumerables asambleas de dioses, de pactos sellados con sangre y miel, de decisiones que alterarían el curso mismo del destino celta. Era allí, en aquel bastión de poder inmemorial, donde los más grandes entre los grandes se reunían para deliberar sobre el destino de mortales e inmortales. Nadie podía cruzar sus puertas sin poseer algún talento extraordinario que justificara su presencia entre los señores divinos, pues Tara no era refugio para los mediocres, ni santuario para aquellos que carecían de maestría excepcional en algún arte digno de consideración. Fue en uno de aquellos días, cuando el sol apenas comenzaba a rasgar las tinieblas matutinas con dedos dorados, que un joven de belleza resplandeciente y porte majestuoso se presentó ante las inmensas puertas de roble de Tara. Su nombre resonaba como trueno distante en los labios de quienes lo pronunciaban: Lug Lam Fada, Lug de la larga mano, aunque aún no había conquistado todos los epítetos que la historia les reservaba. Vestía una armadura que parecía forjada con la luz misma del amanecer, y sobre su espalda
Portaba una lanza cuyo nombre haría temblar a los enemigos de los Tuatha de Danann. Brionac, la lanza que nunca erraba su objetivo, cuya punta brillaba con sed de batalla, y cuyo asta había sido tallada del árbol sagrado del conocimiento. El guardián de las puertas, un guerrero de probada ferocidad y lealtad inquebrantable, levantó su mano en señal de detención y proclamó con voz que retumbó contra las piedras antiguas. Ningún extraño podía cruzar el umbral de Tara sin demostrar poseer una habilidad que los dioses ya reunidos no poseyeran. Lugh, lejos de sentirse desalentado, sonrió con la confianza serena de quien conoce el alcance completo de su propio poder. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que hacía vibrar el aire mismo, cargada de un poder que trascendía las palabras mortales. Anunció que era carpintero, maestro en el arte de moldear la madera hasta transformarla en objetos de utilidad y belleza incomparables. El guardián, impasible como la roca sobre la que se erguía Tara, respondió que ya poseían a Luchta, el carpintero divino, cuyas creaciones no conocían parangón. Lugh asintió y declaró entonces ser herrero, capaz de domar el fuego y el metal, hasta forjar armas que cortaban el destino mismo. El guardián replicó que Goibniu, el herrero celestial, ya habitaba entre ellos, y sus martillos cantaban canciones de creación en las fraguas divinas. Lugh continuó imperturbable. Era guerrero sin igual, campeón en el campo de batalla, donde ningún enemigo podía mantenerle la mirada sin sentir el peso helado del terror. Ogma, el campeón de los Tuatha de Danann, ya defendía Tara con fuerza titánica, respondió el guardián. Pero Lugh no había terminado. Su lista de habilidades se desplegaba como un tapiz interminable de maestría divina. Era arpista, cuya música podía hacer llorar a las piedras y sonreír a los muertos. Poeta cuyas palabras tejían hechizos más poderosos que cualquier sortilegio conocido. Historiador que guardaba en su memoria cada evento digno de ser recordado desde el alba de los tiempos. Hechicero cuyos conjuros alteraban la realidad misma. Médico capaz de curar heridas que otros considerarían mortales. Copero que conocía el arte sublime de la hospitalidad divina. Cada vez que proclamaba una nueva habilidad, el guardián respondía con el nombre de algún dios que ya la poseía. Cada vez, Lugh continuaba sin vacilar, añadiendo otra maestría a su catálogo aparentemente infinito de talentos. El sol había ascendido considerablemente en el firmamento cuando finalmente Lugh planteó la pregunta que cambiaría el curso de aquella confrontación verbal. ¿Acaso existía entre los Tuatha de Danann reunidos en Tara algún dios que dominara todas y cada una de estas artes simultáneamente? El silencio que siguió fue absoluto y devastador. El guardián, cuya expresión pétrea había permanecido inmutable durante todo el intercambio, sintió por primera vez en siglos la incertidumbre carcomerá su certeza. Porque la verdad era innegable y terrible en su simplicidad. Ningún dios individual poseía la multiplicidad de talentos que aquel joven resplandeciente proclamaba como propios. Luchta era carpintero supremo pero no poeta. Goibniu forjaba maravillas, pero no sanaba heridas. Ogma destrozaba ejércitos, pero no componía música celestial. Lugh, en cambio, se presentaba como la síntesis perfecta de todas las excelencias divinas, como la encarnación viviente de la maestría total e incuestionable. Y así, por primera vez en la historia de Tara, las puertas se abrieron no ante un especialista, sino ante el Samildanak, el señor de todas las habilidades, el maestro de 1000 artes que convergían en un solo ser radiante. Cuando Lugh cruzó el umbral y su presencia iluminó el gran salón de Tara, los dioses reunidos sintieron una mezcla de asombro y algo parecido al temor reverencial. Aquí estaba un ser que desafiaba la especialización divina misma, que rechazaba las limitaciones que incluso los inmortales aceptaban como naturales. Nuada, el rey de los Tuatha de Danann, observó al recién llegado con ojos que habían visto el nacimiento y la muerte de eras, y en ellos Lugh vio el reconocimiento de algo profundo y trascendental. Para probar las afirmaciones del joven dios, Nuada convocó un desafío, un torneo de Fitchel, el ajedrez celta, juego de estrategia que requería inteligencia aguda y previsión sobrenatural. Lugh no solo aceptó,
sino que derrotó a todos los oponentes que se presentaron, su mente operando en niveles de complejidad que dejaban atónitos incluso a los estrategas más brillantes del panteón celta. Pero la verdadera naturaleza de Lugh se revelaría no en juegos de mesa, sino en el campo de batalla, donde la teoría se transformaba en acción y las palabras en hechos teñidos de sangre y gloria. Cuando los fomorianos, aquellas criaturas monstruosas del caos primordial, amenazaron con sumir a Irlanda en tinieblas eternas, fue Lugh quien se alzó como líder de los Tuatha de Danann. Su lanza Brionac, aquella arma legendaria forjada en las profundidades del otro mundo, brillaba con luz cegadora mientras la empuñaba con maestría sublime. No era simplemente un guerrero que blandía un arma, era la personificación misma de la guerra elevada al arte supremo. Cada movimiento era perfecto, cada estocada era letal, cada estrategia era impecable. Los enemigos caían como trigo ante la guadaña, y su sangre empapaba la tierra irlandesa mientras Lugh avanzaba implacable, incansable, inevitable como el amanecer que sigue a la noche más oscura. En la segunda batalla de Mag Tuiread, conflicto titánico que decidiría el destino mismo de Irlanda, Lugh demostró que su multiplicidad de talentos no era mera ostentación, sino arma terrible en el arsenal del guerrero completo. Curó a los heridos con conocimiento médico que desafiaba la muerte misma. Inspiró a las tropas con palabras poéticas que encendían fuegos inextinguibles en corazones aterrorizados. Forjó armas en plena batalla, cuando las existentes se rompían. Cantó canciones que desorientaban a los enemigos y fortalecían a los aliados. Pero fue su confrontación final con Valor del Ojo Maligno, su propio abuelo materno y líder de los fomorianos, la que cimentaría su leyenda para toda la eternidad. Valor poseía un ojo cuya mirada destruía todo lo que contemplaba, un poder tan devastador que requería de varios hombres para levantar el párpado que lo mantenía cerrado. Cuando aquel ojo terrible se abrió y su mirada mortífera se dirigió hacia las filas de los Tuatha de Danann, sembrando muerte y desesperación, Lugh no vaciló ni retrocedió. Con Brionac firmemente asida en su mano, con toda la maestría acumulada de 1000 artes, convergiendo en un solo momento de perfección absoluta, lanzó su arma divina con precisión, que trascendía lo meramente físico. La lanza surcó el aire como relámpago dorado, atravesó el ojo de Valor y continuó su trayectoria hasta emerger por la parte posterior del cráneo del gigante. El grito de agonía que Valor profirió hizo temblar montañas y evaporó lagos enteros, pero fue su último aliento en este mundo. La victoria de los Tuatha de Danann estaba asegurada, y Lugh, el Samildanach, el de la larga mano, el resplandeciente, se erguía triunfante sobre el campo de batalla, bañado en luz solar que parecía emanar de su propio ser. Así era Lugh, no un dios que observaba desde distancias olímpicas, sino uno que descendía al barro y la sangre del conflicto real. Maestro de todas las artes, pero nunca alejado de la acción directa, guerrero de maestría incomparable, pero también artesano, poeta, sanador y sabio. En él convergían todas las aspiraciones celtas de excelencia múltiple, la creencia profunda de que la verdadera grandeza no residía en la especialización, sino en la capacidad de dominar todo lo que la existencia demandaba. Lugh era luz activa, luz que no solo iluminaba, sino que también transformaba, que no solo revelaba, sino que también creaba y destruía según fuera necesario. Cuando Zeus, señor del trueno y rey del Olimpo, posó su mirada omnipotente sobre la titánide Leto, desató una cadena de acontecimientos que culminarían en el nacimiento de la perfección misma, hecha carne divina. Pero Hera, la reina celosa cuya ira no conocía límites ni misericordia, persiguió a Leto por toda la tierra con furia implacable, prohibiendo que ningún lugar bajo el sol le ofreciera refugio para dar a luz. La titánide vagó por tierras desoladas y mares tempestuosos, su vientre creciendo con el peso de la divinidad que portaba, su sufrimiento aumentando con cada día que pasaba sin encontrar santuario. Fue solo cuando la isla flotante de Delos, lugar que técnicamente no estaba ni en la tierra ni en el mar, accedió a recibir a la desesperada madre, que el parto pudo finalmente consumarse. Durante 9 días y 9 noches interminables, Leto sufrió dolores que habrían quebrado a cualquier mortal,
mientras Hera retenía a Ilitia, la diosa del alumbramiento, impidiendo que la naturaleza siguiera su curso divino. Pero cuando finalmente Artemisa emergió primero, ayudando inmediatamente después a su madre a dar luz a su hermano gemelo, el mundo entero quedó en suspenso ante lo que estaba por manifestarse. Apolo nació en el momento preciso en que el sol alcanzaba su cenit, y su primer grito resonó como música celestial que hizo vibrar las esferas mismas del cosmos. Los cisnes, aves sagradas que reconocieron instantáneamente la divinidad suprema del recién nacido, volaron en círculos perfectos sobre Delos, cantando himnos de bienvenida que jamás antes habían sido escuchados por oídos mortales o divinos. La isla misma, que había sido estéril y flotante, se ancló en aquel instante al fondo marino, y brotaron palmeras doradas de su suelo rocoso, transformándose en santuario eterno de belleza incomparable. Desde el momento mismo de su nacimiento, Apolo irradiaba una perfección tan absoluta y apabullante que las propias Moiras, hilanderas del destino, detuvieron momentáneamente sus usos para contemplar la epifanía de belleza que se manifestaba ante la creación. Días después de su nacimiento, Apolo ya era un joven de belleza divina que desafiaba toda descripción mortal, pues los dioses olímpicos no conocían la infancia prolongada de los humanos. Su cabello era del oro más puro, rizos que capturaban la luz solar y la reflejaban con intensidad, que podía cegar a quien osara mirarlo directamente sin la reverencia apropiada. Sus ojos, del color del cielo mediterráneo al mediodía, contenían una profundidad que veía no solo el presente, sino también los hilos del destino que se extendían hacia futuros innumerables. Su rostro encarnaba la proporción perfecta que los escultores griegos intentarían replicar durante milenios sin jamás alcanzar completamente la perfección del original divino. Cada línea de su cuerpo era una lección de armonía, cada movimiento una danza de gracia sublime, cada gesto una manifestación de elegancia que trascendía lo meramente físico para convertirse en ideal platónico hecho realidad tangible. Pero Apolo no era simplemente belleza pasiva, contemplada en éxtasis reverencial. Dentro de aquella forma perfecta, ardía un poder que podía tanto crear como destruir, sanar como castigar, iluminar como cegar. Hermes, el mensajero divino y dios de la astucia, le regaló una lira construida con el caparazón de una tortuga y las tripas de ganado robado, instrumento que en las manos de Apolo se transformaría en el medio mismo, a través del cual el cosmos encontraba su orden y armonía. Cuando los dedos perfectos del dios tocaron por primera vez aquellas 7 cuerdas, la música que emergió no era simplemente sonido organizado, sino la expresión audible de las matemáticas divinas que gobernaban las esferas celestes. Cada nota resonaba con la frecuencia exacta de los planetas en sus órbitas. Cada acorde reflejaba las proporciones áureas que estructuraban la realidad misma. Los propios dioses del Olimpo, acostumbrados a maravillas y prodigios, quedaron hechizados por aquella música que ordenaba el caos y revelaba la estructura oculta del universo. Zeus, reconociendo el poder extraordinario de su hijo, le concedió dominios que reflejarían su naturaleza múltiple, pero siempre perfecta. Apolo se convirtió en dios del sol, aunque no del astro mismo, pues aquel honor pertenecía a Helios, sino de la luz solar como fuerza civilizadora que disipaba las tinieblas de la ignorancia, tanto como las sombras físicas. Su carro dorado, tirado por corceles blancos, cuyas crines brillaban con fuego celestial, recorría el firmamento, no para simplemente marcar el paso del tiempo, sino para iluminar las mentes de poetas, filósofos y artistas que buscaban verdad y belleza. Era también dios de la medicina, aunque su método de sanación no involucraba ungüentos ni hierbas, sino la restauración del equilibrio perdido, el retorno a la armonía natural que la enfermedad había perturbado. Su hijo Asclepio heredaría este don y lo perfeccionaría hasta tal punto que Zeus tendría que fulminarlo por desafiar el orden natural al devolver la vida a los muertos. Pero fue en Delfos, en las laderas del monte Parnaso, donde Apolo establecería su santuario más sagrado y su rol más profundo. Allí, en una caverna primitiva donde moraba Pitón, la serpiente monstruosa hija de Gea la tierra misma, Apolo llegaría apenas días después de su nacimiento
con su arco de oro y flechas de plata forjadas por los cíclopes. La batalla fue breve pero devastadora, pues Apolo no luchaba con la ferocidad descontrolada del guerrero primitivo, sino con la precisión letal del arquero perfecto. Cada flecha encontraba su marca con exactitud matemática. Cada disparo era calculado con frialdad divina, que no conocía error ni vacilación. Cuando Pitón finalmente cayó, su cuerpo masivo retorciéndose en agonía, mientras la vida se escapaba de sus escamas ancestrales, Apolo no mostró exultación salvaje, sino satisfacción serena, de quien ha restaurado el orden, eliminando una aberración del caos primordial. Sobre los restos de la serpiente estableció su oráculo, el lugar donde la Pitia, sacerdotisa elegida, pronunciaría profecías que alterarían el curso de imperios y el destino de héroes. El oráculo de Delfos se convertiría en el corazón espiritual de la civilización helénica, el lugar donde reyes y mendigos acudían por igual, en busca de conocimiento que trascendía la comprensión mortal. Las palabras de la Pitia, aunque a menudo crípticas y envueltas en ambigüedad poética, eran la voz misma de Apolo, penetrando el velo del tiempo, para revelar verdades que aún no se habían manifestado. No eran consejos, sino declaraciones de lo que sería, profecías ineludibles que ningún mortal podía evitar por más que lo intentara, como Edipo y Creso descubrirían con dolor devastador. Apolo no profetizaba para advertir o prevenir, sino para revelar el tejido del destino que las Moiras ya habían hilado, para demostrar que el futuro era tan fijo e inmutable como el pasado. Y sin embargo, a pesar de todo su poder y perfección, Apolo permanecía fundamentalmente distante de la ferocidad directa del combate que otros dioses abrazaban sin reservas. Durante la guerra de Troya, conflicto que consumió una década entera y cobró innumerables vidas heroicas, Apolo luchaba desde las murallas de la ciudad, disparando sus flechas de plaga que traían enfermedad al campamento griego, pero raramente descendía al caos del combate cuerpo a cuerpo, donde la sangre salpicaba rostros y el sudor se mezclaba con tierra. Su poder se manifestaba a distancia, mediante la enfermedad, la profecía, la inspiración artística o la flecha que mataba desde lejos sin mancharse con la sangre del enemigo. Era el arquero perfecto cuya precisión no requería acercamiento al adversario, el médico que sanaba mediante conocimiento y no mediante contacto físico directo con la herida putrefacta. Esta distancia, esta separación del barro y la sangre del combate directo, no era cobardía sino elección consciente de un dios cuya naturaleza misma rechazaba lo primitivo y lo salvaje. Apolo representaba la victoria de la civilización sobre el barbarismo, del orden sobre el caos, de la forma perfecta sobre la ferocidad descontrolada. No necesitaba demostrar su valor en el campo de batalla, porque su mera existencia era demostración suficiente de superioridad divina. Era el ideal del Kouros eterno, el joven perfecto cuya belleza y gracia permanecerían inmutables a través de las eras, símbolo viviente de todo lo que la civilización griega aspiraba a ser. Racional, hermosa, armoniosa, controlada. Donde otros dioses se manchaban con sangre enemiga, Apolo permanecía inmaculado, prueba de que la verdadera superioridad no requería descender al nivel del adversario, sino eliminarlo desde la altura olímpica de la perfección absoluta. Así era Apolo, dios de luz refinada, señor de la música que ordenaba el cosmos, oráculo que desvelaba futuros ineludibles, arquero cuya precisión trascendía lo meramente físico. No guerrero manchado de sangre, sino ideal civilizado, no artesano que trabajaba con manos sucias, sino inspirador de artistas que buscaban capturar fragmentos de su perfección divina. En él, los griegos encontraron no un líder que descendía a luchar a su lado, sino un ideal que brillaba desde arriba, guiándolos hacia la excelencia que distinguía al hombre civilizado de la bestia primitiva. A través de los abismos insondables que separaban las tierras celtas de las helénicas, más allá de montañas coronadas de nieve eterna, y mares cuyas profundidades guardaban secretos ancestrales, dos civilizaciones completamente distintas forjaron dioses que, a pesar de su distancia geográfica y temporal, resonaban con similitudes tan profundas que desafiaban toda explicación racional. No existían rutas comerciales que conectaran directamente a los celtas de Irlanda
con los griegos del Mediterráneo, en las épocas formativas de sus mitologías respectivas. No hubo intercambios culturales documentados que pudieran explicar el paralelismo asombroso entre Lugh y Apolo. Y sin embargo, cuando examinamos las características fundamentales de ambas deidades, cuando desentrañamos las funciones que cumplían en sus panteones respectivos, cuando analizamos los símbolos y atributos que los definían, emerge un patrón que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Aquí yace uno de los grandes misterios de la mitología comparada: la tendencia universal del alma humana a proyectar sobre la luz solar las mismas aspiraciones divinas, independientemente de la cultura que realiza dicha proyección. Ambos dioses, ante todo y sobre todo, eran portadores de la luz en su manifestación más poderosa y significativa. Lugh era llamado Lam-Fada, de la larga mano, epíteto que muchos estudiosos interpretan como referencia a los rayos solares que se extienden desde el disco del Sol hasta tocar la Tierra con dedos luminosos. Su nombre mismo deriva de raíces lingüísticas indoeuropeas relacionadas con la luminosidad, el resplandor, el fulgor que disipa las tinieblas. En las festividades celtas, Lughnasadh celebraba el poder de Lugh en el momento crucial del año, cuando el sol alcanzaba su fuerza máxima, y los campos dorados de trigo testificaban su bendición divina. No era coincidencia que esta festividad marcara el inicio de la cosecha, el momento en que la luz solar culminaba su trabajo transformador, convirtiendo semillas en sustento. Lugh era la luz activa, la que trabajaba y transformaba, la que no solo iluminaba, sino que también nutría y fortalecía todo lo que tocaba con su resplandor dorado. Apolo, por su parte, aunque técnicamente distinto de Helios el Titán, que personificaba al Sol mismo, era inseparable de la luz solar como fuerza civilizadora y reveladora de verdad. Su epíteto Febo, el brillante, el resplandeciente, lo identificaba directamente con la luminosidad que disipa tanto las sombras físicas como las metafóricas de la ignorancia y el error. Cuando su carro dorado recorría el firmamento, no era simplemente un vehículo que transportaba luz mecánicamente, sino la manifestación visible del orden cósmico, triunfando sobre el caos primordial. La luz de Apolo era luz que revelaba, que exponía la verdad oculta, que hacía imposible esconderse de la justicia divina o de las consecuencias de las acciones mortales. En los templos dedicados a su culto, esa luz penetraba por aberturas cuidadosamente diseñadas para iluminar el Sancta Sanctorum en momentos astronómicos precisos, demostrando la conexión íntima entre el dios y el astro que gobernaba los cielos diurnos. Pero la convergencia entre ambos dioses trascendía su asociación con la luz solar para adentrarse en territorios aún más fascinantes. Ambos eran, de manera indiscutible, señores supremos de las artes que elevaban al ser humano por encima de la mera supervivencia animal. Lugh dominaba la música con maestría que hacía llorar a las piedras y danzar a los árboles. Componía poesía que tejía hechizos más poderosos que cualquier encantamiento ritual. Conocía las artes de la narración histórica que preservaba la memoria colectiva de su pueblo. En su persona convergían todas las expresiones artísticas que los celtas valoraban. La palabra hablada como vehículo de poder. La música como puente entre el mundo mortal y el divino. La artesanía como transformación sagrada de materia inerte en objeto de belleza y utilidad. No era simplemente que Lugh pudiera ejecutar estas artes, sino que las dominaba en su forma más sublime, estableciendo el estándar contra el cual todos los artistas mortales medirían sus propios esfuerzos fallidos por alcanzar la perfección divina. Apolo, de manera paralela pero con matices propios de su contexto cultural, presidía sobre las musas mismas, aquellas 9 diosas que inspiraban todas las formas de expresión artística e intelectual conocidas por la civilización helénica. Su lira de 7 cuerdas no era simplemente un instrumento musical, sino el medio mismo a través del cual el cosmos encontraba su armonía matemática perfecta. Cuando Apolo tocaba, las esferas celestes resonaban en simpatía. Los planetas ajustaban sus órbitas para alinearse con la música divina, y el universo entero se convertía en una sinfonía de proporciones perfectas. Era también dios de la poesía, inspirador de aquellos versos épicos que inmortalizarían las hazañas de héroes
y los caprichos de dioses. Su santuario en Delfos servía simultáneamente como oráculo y centro cultural, donde poetas competían por el honor de ser coronados con laureles sagrados. Reconocimiento de que sus palabras habían capturado, aunque fuera momentáneamente, un fragmento de la perfección apolínea. La maestría del arco representaba otro punto de convergencia fascinante entre ambas deidades, aunque manifestada de maneras que reflejaban sus naturalezas distintas. Lugh empuñaba su arco en el campo de batalla, cada flecha disparada con intención letal hacia enemigos que amenazaban el orden de los Tuatha de Danann. Su puntería era perfecta, no por cálculo frío, sino por la síntesis de todas sus habilidades, convergiendo en el momento del disparo. La fuerza del guerrero, la precisión del artesano, la previsión del estratega, la gracia del artista. Cuando Lugh tensaba su arco, era la manifestación física de la maestría total, aplicada a la destrucción del adversario. Sus flechas no solo mataban, sino que pronunciaban juicio, ejecutaban sentencia divina sobre aquellos que habían transgredido contra el orden natural o desafiado la supremacía de los dioses brillantes. Apolo, el arquero que nunca erraba, disparaba desde distancias olímpicas con precisión que trascendía lo meramente físico para convertirse en expresión de orden matemático aplicado a la destrucción. Sus flechas de plata, forjadas por los cíclopes, con materiales que no existían en el mundo mortal, portaban no solo muerte, sino enfermedad, plaga, castigo divino que se manifestaba como pestilencia devastadora. Durante la guerra de Troya, cuando disparó sus flechas al campamento griego por 9 días consecutivos, no fue acto de ferocidad descontrolada, sino ejecución metódica de castigo merecido por la afrenta al sacerdote Crises. Cada flecha encontraba su marca con inevitabilidad, que rivalizaba con el destino mismo, demostrando que la voluntad de Apolo, una vez declarada, era tan inexorable como las profecías que pronunciaba a través de la Pitia. El arco, en manos de ambos dioses, se convertía en símbolo de poder que mantenía distancia, que no requería el caos del combate cuerpo a cuerpo para demostrar superioridad absoluta. Incluso, en sus roles como fuentes de sabiduría y conocimiento, Lugh y Apolo exhibían paralelismos sorprendentes. Lugh era el Samildanach, el que conocía todos los oficios y todas las artes, cuya sabiduría abarcaba desde la estrategia militar hasta los secretos de la herrería, desde la composición poética hasta la medicina curativa. Su conocimiento no era teórico ni abstracto, sino profundamente práctico, aplicable inmediatamente a las necesidades del momento. Cuando los Tuatha de Danann enfrentaban dilemas que parecían insolubles, Lugh aportaba perspectivas que solo alguien que dominaba múltiples disciplinas podía concebir, sintetizando conocimientos dispares en soluciones innovadoras. Era sabiduría activa, conocimiento que se manifestaba en acción efectiva, comprensión que se traducía en victoria tangible sobre adversidades aparentemente insuperables. Apolo, a través de su oráculo en Delfos, ofrecía sabiduría de naturaleza diferente, pero igualmente poderosa. Sus profecías penetraban el velo del futuro para revelar verdades que aún no se habían manifestado en el mundo material. Era conocimiento que trascendía el presente, que veía las consecuencias de acciones antes de que fueran ejecutadas, que comprendía los patrones del destino tejidos por las moiras desde el alba de los tiempos. Cuando reyes consultaban al oráculo antes de emprender guerras o expediciones, buscaban acceder a ese conocimiento divino que Apolo poseía, esa capacidad de ver más allá de las limitaciones temporales que confinaban a los mortales al eterno ahora. Su sabiduría era también médica, comprendiendo los equilibrios sutiles del cuerpo humano y los métodos para restaurar la armonía perdida cuando la enfermedad perturbaba el orden natural. Asclepio, su hijo, heredaría y perfeccionaría este conocimiento hasta tal punto que desafiaría la frontera misma entre vida y muerte. La juventud eterna constituía otro atributo compartido que definía la naturaleza de ambos dioses. Lugh era representado consistentemente como joven guerrero en la plenitud de su vigor, jamás envejeciendo ni debilitándose a pesar de los eones que transcurrían desde su llegada triunfal a Tara. Su belleza
Era la del atleta perfecto, músculos definidos por el combate constante, rostro marcado por determinación inquebrantable, pero jamás surcado por arrugas de vejez. Era juventud activa, energía perpetua que se manifestaba en acción incesante, en batallas ganadas y desafíos superados sin jamás mostrar fatiga o declive. Los celtas veían en él el ideal de virilidad eterna, la promesa de que la fuerza y la maestría no tenían por qué decaer con el paso del tiempo, que lo divino trascendía las limitaciones biológicas que condenaban a los mortales a la degeneración inevitable. Apolo era el Kouros eterno, el joven de belleza perfecta, congelado en ese momento sublime entre la adolescencia y la madurez plena, donde la gracia juvenil se combinaba con la autoridad del adulto sin las imperfecciones de ninguno de ambos estados. Su rostro jamás conocería barbas ni arrugas. Su cuerpo permanecería siempre en esa proporción áurea que los escultores intentarían capturar en mármol durante siglos. Era juventud contemplativa, belleza que no requería acción para justificar su existencia, sino que se bastaba a sí misma como manifestación de perfección divina. Los griegos veían en Apolo no solo un dios poderoso, sino el ideal mismo de la forma humana elevada a lo sublime, la prueba de que la belleza podía ser eterna e inmutable en el reino de lo divino. Así, a través de océanos y siglos, Lugh y Apolo resonaban como ecos de un arquetipo universal, manifestaciones culturalmente específicas de aspiraciones humanas compartidas, testimonios de que ciertas necesidades espirituales trascienden las barreras de geografía y tiempo para encontrar expresión en formas sorprendentemente similares. Donde las similitudes entre Lugh y Apolo tejían puentes fascinantes a través de abismos culturales, las diferencias que los separaban revelaban verdades aún más profundas sobre las civilizaciones que los forjaron. Porque si las convergencias demostraban aspiraciones humanas universales, las divergencias exponían los valores fundamentales que distinguían a los celtas guerreros de los helenos refinados, a la cultura que glorificaba la acción directa de aquella que exaltaba la contemplación perfecta. No eran simplemente dos manifestaciones distintas del mismo arquetipo, sino dos filosofías completamente opuestas sobre la naturaleza de lo divino y su relación con el mundo mortal. El abismo que se abría entre ellos no era geográfico sino conceptual, un cañón profundo cavado por siglos de desarrollo cultural divergente, por necesidades diferentes respondiendo a realidades distintas. Examinar estas diferencias no disminuía la grandeza de ninguno, sino que revelaba la riqueza extraordinaria de la imaginación mitológica humana cuando confrontaba el mismo fenómeno natural, la luz solar, y lo transformaba en divinidad según sus propias necesidades y valores. Lugh era, ante todo y sin ambigüedad alguna, un dios guerrero que descendía personalmente al campo de batalla, para empuñar armas y derramar sangre enemiga. Su lanza Brionac no era símbolo abstracto de poder, sino instrumento concreto de destrucción, que él blandía con maestría sublime en el caos visceral del combate directo. Cuando los fomorianos amenazaban a Irlanda con sumirla en tinieblas eternas, Lugh no envió emisarios ni profirió amenazas desde distancias seguras, sino que marchó al frente de los Tuatha de Danann con armadura resplandeciente y determinación inquebrantable. Sus manos, aquellas mismas manos que podían tocar la lira con delicadeza exquisita o forjar joyas de belleza incomparable, se manchaban sin vacilación con la sangre de aquellos que desafiaban el orden divino. El sudor empapaba su frente durante batallas que se extendían por días enteros. La tierra se adhería a sus sandalias mientras pisaba campos convertidos en lodazales, por lluvias torrenciales y sangre derramada. Los gritos de guerra resonaban en su garganta, con ferocidad primordial, que hacía temblar a los enemigos más valientes. La segunda batalla de Mag Tuiread no fue simplemente comandada por Lugh desde alguna colina estratégica, donde pudiera observar el desarrollo del conflicto sin exponerse al peligro. Estuvo en el centro mismo de la masacre, su lanza atravesando cuerpos, su espada cortando miembros, sus pies pisando cadáveres mientras avanzaba inexorable hacia Valor del Ojo Maligno. Cuando finalmente enfrentó a su abuelo materno en combate singular, no fue encuentro abstracto de voluntades divinas, sino confrontación física y brutal,
donde la victoria se decidió mediante la fuerza del brazo que lanzó Brionac con precisión letal. La sangre que brotó del ojo perforado de Valor salpicó el rostro de Luke, marcándolo con la evidencia tangible de su triunfo. No había nada limpio ni distante en aquella victoria. Era gloria conquistada mediante acción directa, mediante disposición a descender al nivel del adversario y superarlo en su propio terreno de ferocidad y violencia controlada. Apolo, en contraste dramático y revelador, mantenía una distancia olímpica del caos sangriento que caracterizaba el combate directo entre guerreros. Su poder se manifestaba mediante flechas disparadas desde lejos, mediante plagas enviadas como castigo divino, mediante profecías que alteraban el curso de batallas sin que él tuviera que mancharse las manos con sangre enemiga. Durante la Guerra de Troya, conflicto que consumió una década entera y se cobró innumerables vidas heroicas, Apolo luchaba desde las murallas de la ciudad o desde alturas celestes inaccesibles para mortales. Sus flechas de plaga descendían como lluvia mortífera sobre el campamento griego, sembrando enfermedad y muerte con eficiencia terrible, pero él mismo permanecía inmaculado, separado del horror visceral que esas flechas causaban. Cuando guerreros aqueos caían retorciéndose en agonía mientras la peste consumía sus cuerpos desde dentro, Apolo observaba desde distancias que preservaban su pureza divina intacta. Esta diferencia fundamental no era cobardía por parte de Apolo, ni brutalidad innecesaria por parte de Log, sino reflejo fiel de las culturas que los concibieron. Los celtas, pueblo de guerreros cuya supervivencia dependía de la capacidad para defender territorios contra invasores constantes, necesitaban dioses que lucharan junto a ellos, que comprendieran mediante experiencia directa el terror y la gloria del combate. Sus batallas no eran abstracciones estratégicas, sino realidades inmediatas, donde el metal chocaba contra metal, donde la sangre fluía caliente sobre manos temblorosas, donde la victoria o la derrota se decidían mediante fuerza física y coraje inquebrantable. Luke, al descender personalmente al campo de batalla, validaba la experiencia guerrera como sagrada, como digna de participación divina, como expresión legítima de excelencia que no debía ser delegada sino experimentada directamente. Su disposición a mancharse con sangre enemiga no lo degradaba sino que lo elevaba en la estimación celta, demostrando que era verdaderamente uno de ellos, aunque magnificado a proporciones divinas. Los griegos, constructores de ciudades-estado donde la civilización se definía precisamente por la distancia que establecía entre lo humano refinado y lo bestial primitivo, necesitaban un dios que encarnara esa separación. Apolo representaba el ideal de que la verdadera superioridad no requería descender al nivel del adversario, que el poder más grande era aquel que operaba sin mancharse, que la perfección exigía mantener distancia del caos que caracterizaba la existencia mortal. Su belleza inmaculada no era simplemente estética, sino moral, demostración de que lo divino trascendía las necesidades brutales que gobernaban la vida de guerreros primitivos. Cuando eliminaba enemigos mediante enfermedad o flechas disparadas desde lejos, no era táctica cobarde, sino afirmación de que los dioses operaban en niveles superiores, donde la ferocidad directa era innecesaria e inapropiada. La civilización helénica se enorgullecía de haber superado el barbarismo mediante razón y orden, y Apolo encarnaba perfectamente esa superación al rechazar el combate cuerpo a cuerpo que requería descender al barro y la sangre. Incluso en sus funciones, como maestros de múltiples artes, las diferencias entre Log y Apolo revelaban filosofías opuestas sobre la naturaleza del conocimiento y la maestría. Lug era el Samildanak, el que dominaba personalmente cada arte mediante práctica directa y experiencia acumulada. Sus manos habían forjado metal en fraguas humeantes, sintiendo el calor abrasador que transformaba mineral en arma. Sus dedos habían pulsado cuerdas de arpas hasta que sangraban durante el aprendizaje de la música perfecta. Su cuerpo había entrenado en combate durante eones hasta que cada movimiento se convertía en instinto puro. Era maestría conquistada mediante trabajo, mediante disposición a ensuciarse las manos y sufrir las frustraciones del aprendizaje, mediante acumulación paciente de experiencia directa en cada disciplina.
no delegaba ni supervisaba desde distancia, sino que ejecutaba personalmente, demostrando que la verdadera excelencia requería inmersión total en el objeto de estudio. Apolo, por contraste, presidía sobre las artes sin necesariamente ejecutarlas todas personalmente de manera práctica. Era patrono de las musas, inspirador de artistas, pero mantenía cierta distancia olímpica incluso de aquellas actividades que gobernaba. Su lira producía música perfecta no mediante años de práctica dolorosa, sino mediante naturaleza divina inherente. Su conocimiento médico era comprensión teórica de equilibrios y armonías, más que experiencia práctica de curar heridas purulentas con manos manchadas de sangre y pus. Era ideal platónico de la maestría, la forma perfecta que los artistas mortales intentaban emular sin jamás alcanzar completamente. Los griegos, con su amor por la teoría y la contemplación filosófica, encontraban en esta aproximación algo profundamente satisfactorio. La idea de que el conocimiento verdadero trascendía la práctica mundana, que la comprensión teórica de principios universales era superior a la experiencia empírica limitada. La relación de ambos dioses con la violencia divina también divergía de maneras reveladoras. Cuando Lugh mataba, era acto directo y personal, que establecía relación inmediata entre ejecutor y víctima. El momento en que su lanza atravesó el ojo de Valor fue confrontación cara a cara, miradas que se encontraban en el instante previo a la muerte, reconocimiento mutuo de la grandeza y la inevitabilidad del destino. No había nada abstracto ni distante en aquella ejecución. Era justicia divina administrada mediante contacto físico directo. Las víctimas de Lugh morían sabiendo exactamente quién las había matado y por qué, experimentando en sus últimos instantes la presencia abrumadora del dios que las había juzgado dignas de destrucción. Era violencia con rostro humano, aunque ese rostro fuera divino en su perfección y terrible en su determinación. Cuando Apolo mataba, frecuentemente lo hacía mediante intermediarios o fuerzas impersonales. Sus flechas de plaga descendían como manifestación de ira divina, pero sin confrontación directa con las víctimas. Los guerreros aqueos, que morían de enfermedad enviada por Apolo, nunca vieron su rostro perfecto, nunca miraron directamente a los ojos del dios que los ejecutaba. Era violencia abstracta, castigo que llegaba desde alturas inaccesibles, justicia divina que operaba mediante fuerzas naturales, más que mediante confrontación personal. Esta distancia no era debilidad, sino elección deliberada que preservaba la separación fundamental entre lo divino perfecto y lo mortal corrompido. Los griegos entendían que sus dioses habitaban esferas diferentes, que el Olimpo no era simplemente montaña alta, sino dimensión separada donde las reglas de la existencia mortal no aplicaban. Incluso en sus nacimientos y orígenes, las diferencias eran instructivas. Lugh llegó a Tara como extraño que tuvo que probar su valor mediante demostración práctica de habilidades, sometiéndose al escrutinio de aquellos que ya habitaban la fortaleza divina. No reclamó entrada por derecho de nacimiento, sino por mérito ganado mediante maestría demostrable. Su ascenso al liderazgo de los Tuatha de Danann fue conquista activa, victoria sobre escepticismo inicial, mediante exhibición abrumadora de capacidades que ningún otro dios individual podía igualar. Era narrativa profundamente celta, que valoraba lo conquistado sobre lo heredado, el mérito sobre el linaje, la acción sobre la contemplación. Apolo nació directamente en la divinidad olímpica, hijo de Zeus el Rey Supremo, reconocido inmediatamente como uno de los 12 olímpicos principales. Su perfección era inherente desde el instante del nacimiento, no algo conquistado mediante esfuerzo, sino don natural que simplemente se manifestaba. Era narrativa griega, que aceptaba la jerarquía basada en linaje divino, que comprendía que algunas esencias eran superiores por naturaleza más que por conquista. Así, el abismo que separaba a Lugh de Apolo era tan profundo y significativo como los puentes que los conectaban, revelando que la humanidad podía proyectar sobre la luz solar filosofías radicalmente opuestas sobre valentía, maestría y la naturaleza misma de lo divino. Cuando las eras pasaron como suspiros fugaces en el aliento eterno del tiempo,
cuando los templos antiguos se derrumbaron bajo el peso de siglos implacables, y los altares que una vez ardieron con fuego sagrado quedaron fríos y abandonados, cuando el cristianismo barrió Europa con la fuerza de mareas que no reconocen fronteras ni respetan tradiciones ancestrales, Lugh y Apolo no desaparecieron simplemente en el olvido misericordioso que consume a tantas deidades olvidadas. Se retiraron, ciertamente, al crepúsculo dorado de la mitología, a ese reino nebuloso, donde los dioses antiguos aguardan en silencio, mientras nuevas religiones proclaman verdades absolutas y exclusivas. Pero su retirada no fue derrota ni aniquilación, sino transformación sublime en algo más duradero que piedra o metal, más resistente que cualquier imperio mortal. Se convirtieron en arquetipos eternos, grabados tan profundamente en el alma colectiva de la humanidad, que ninguna doctrina nueva podría borrarlos completamente, en símbolos tan fundamentales de aspiraciones humanas universales que resurgen una y otra vez, bajo diferentes nombres y formas a través de los milenios. Los ecos de Lugh resuenan cada vez que un artista se niega a limitarse a una sola disciplina, cada vez que alguien rechaza la especialización estrecha para abrazar la maestría múltiple que los tiempos modernos frecuentemente desalientan. En el Renacimiento italiano, cuando Leonardo da Vinci dominaba simultáneamente la pintura, la escultura, la ingeniería, la anatomía, la arquitectura y la música, el espíritu del Samildanaj vivía nuevamente en carne mortal. Cada vez que un guerrero cierra su espada para abrir un libro, cada vez que un soldado regresa de la batalla, para componer poesía que capture la terrible belleza del conflicto, cada vez que alguien se niega a ser definido por una sola habilidad o identidad, Lugh sonríe desde su retiro crepuscular. Su legado es la afirmación perpetua de que la excelencia no requiere limitación, que el ser humano completo puede y debe aspirar a dominar múltiples artes sin pedir disculpas por su ambición desmedida. La cultura celta que lo forjó desapareció bajo conquistas romanas y conversiones cristianas, pero la idea fundamental que representaba, la glorificación del individuo multicompetente, jamás fue completamente erradicada del corazón humano. En la figura moderna del polímata, en aquellos raros individuos que desafían la presión contemporánea hacia la especialización obsesiva, el arquetipo del Logh persiste con vigor inquebrantable. La sociedad industrial demandaba trabajadores que supieran hacer una cosa perfectamente durante décadas repetitivas, pero siempre hubo rebeldes que insistían en ser herreros y poetas simultáneamente, científicos y músicos, ingenieros y filósofos. Esa rebeldía contra la fragmentación del ser humano en funciones económicas especializadas es herencia directa de Lugh, recordatorio constante de que los celtas valoraban la totalidad sobre la parcialidad, la síntesis sobre la división. Cada vez que alguien aprende un nuevo idioma, después de dominar otro, cada vez que un médico estudia arte o un programador aprende carpintería, están honrando inconscientemente al dios que llegó a Tara, proclamando maestría en todo lo que importaba. Su lanza Brionac se transformó en la metáfora del talento que nunca erra, de la habilidad que alcanza siempre su objetivo, sin importar la disciplina en la que se aplique. Apolo, por su parte, nunca abandonó realmente la civilización occidental que los griegos fundaron, y los romanos expandieron hasta abarcar continentes. Se infiltró tan profundamente en la estética y la filosofía europeas que separarlo resulta virtualmente imposible, sin desmantelar estructuras fundamentales del pensamiento occidental. Cada vez que un escultor busca la proporción perfecta en el cuerpo humano, está persiguiendo el ideal apolíneo de belleza matemática que trasciende lo meramente agradable para convertirse en verdad revelada. Cuando los arquitectos del neoclasicismo levantaron columnas dóricas y frontones triangulares en ciudades modernas, no estaban simplemente imitando formas antiguas, sino invocando el espíritu de orden y armonía que Apolo representaba. Las academias de arte, que durante siglos enseñaron que existía una forma correcta, una proporción ideal, un estándar absoluto de belleza, contra el cual toda obra debía medirse, eran templos seculares, dedicados a principios apolíneos, aunque sus profesores jamás pronunciaran el nombre del dios. La medicina moderna, con su énfasis en diagnósticos precisos y tratamientos basados en comprensión racional de procesos biológicos,
es descendiente directa del conocimiento médico que Apolo representaba y que Asclepio perfeccionó. La idea misma de que la enfermedad tiene causas comprensibles y soluciones racionales, de que el cuerpo humano opera según principios que pueden ser estudiados y comprendidos, de que la salud es equilibrio que puede ser restaurado mediante intervención informada, todas estas concepciones fundamentales de la medicina occidental tienen raíces en la tradición apolínea. Cada hospital moderno, cada laboratorio farmacéutico, cada escuela de medicina es manifestación contemporánea del principio que Apolo encarnaba. La enfermedad no es castigo aleatorio de dioses caprichosos, sino desequilibrio que la razón puede comprender y corregir. El símbolo del bastón con serpiente enrollada, que identifica a la profesión médica en todo el mundo civilizado, es herencia directa de Asclepio, y a través de él, de Apolo mismo. Pero quizás el legado más profundo de ambos dioses reside no en instituciones o prácticas específicas, sino en la tensión perpetua que generan sus naturalezas opuestas cuando coexisten en la psique humana. Porque la humanidad nunca ha resuelto completamente la pregunta fundamental que Lugh y Apolo plantean mediante su mera existencia. ¿Debe lo divino, y por extensión lo humano, aspirando a lo divino, mancharse con el barro de la acción directa, o mantenerse inmaculado en alturas contemplativas? ¿Es más noble el guerrero que desciende personalmente al combate, o el estratega que dirige desde distancia segura? ¿Se encuentra la verdadera maestría en la práctica directa, que ensucia las manos, o en la comprensión teórica que permanece limpia? Esta tensión nunca se ha resuelto, porque no puede resolverse. Representa dos polos fundamentales de la experiencia humana que deben mantenerse en equilibrio dinámico, más que eliminarse mutuamente. La cultura occidental ha oscilado perpetuamente entre estos dos ideales, a veces exaltando la acción directa y el compromiso físico al estilo de Lugh, otras veces elevando la contemplación distante y la perfección teórica al modo de Apolo. Los románticos del siglo XIX celebraban al guerrero poeta que vivía intensamente y moría joven, encarnación perfecta del espíritu de Lugh, que rechazaba la seguridad de la distancia para abrazar la plenitud de la experiencia directa. Los neoclásicos que los precedieron habían adorado la forma perfecta y el orden racional que Apolo representaba, construyendo instituciones diseñadas para preservar la civilización contra los impulsos bárbaros que acechaban bajo la superficie pulida de la sociedad refinada. Cada movimiento artístico, cada filosofía política, cada revolución cultural ha tenido que posicionarse implícitamente respecto a esta dicotomía fundamental entre acción y contemplación, entre involucramiento directo y distancia preservadora. Los poetas de todas las eras han sentido la presencia de ambos dioses susurrando inspiración contradictoria en sus oídos. Algunos han seguido a Lugh hacia la poesía de la experiencia vivida, versos manchados con sangre de batallas reales y lágrimas de pérdidas genuinas, palabras forjadas en el yunque de acontecimientos que marcaron carne tanto como alma. Otros han perseguido el ideal apolíneo de perfección formal, la búsqueda de esa combinación imposible de sonido y significado que capture verdades eternas, sin referencia a experiencias particulares efímeras. Los mejores poetas, aquellos cuyas obras sobreviven siglos, mientras otras se desvanecen en el olvido, han logrado sintetizar ambos impulsos, combinando la intensidad de la experiencia directa con la perfección de la forma pulida, el fuego de Lugh con la luz de Apolo, creando juntos algo que ninguno podría producir aisladamente. Los guerreros modernos enfrentan la misma tensión cada vez que deben elegir entre el combate honorable cara a cara y la eficiencia impersonal de la guerra tecnológica. Los drones que eliminan objetivos desde distancias que vuelven invisibles a las víctimas son manifestación contemporánea del principio apolíneo llevado a su conclusión lógica. Poder que opera sin mancharse, violencia administrada sin contacto directo con sus consecuencias. Pero algo en el alma humana se rebela contra esta asepsia, añora la claridad moral del combate, directo donde agresor y víctima se miran a los ojos, donde la responsabilidad no puede difuminarse en cadenas de comando que diluyen la culpa hasta hacerla virtualmente invisible.
Esa añoranza es el eco de Lugh recordándonos que hay dignidad en la disposición a exponerse personalmente al peligro que se inflige a otros, que la valentía requiere riesgo compartido más que seguridad asimétrica. Y así, milenios después de que los últimos adoradores genuinos ofrecieran sacrificios en altares celtas o helenísticos, Lugh y Apolo permanecen vivos en formas que sus culturas originales jamás anticiparon. No como objetos de culto religioso, sino como principios fundamentales, como arquetipos eternos que la psique humana regenera constantemente bajo nuevos nombres y manifestaciones. Son las dos caras de una moneda que no puede gastarse ni perderse, porque está acuñada en el metal mismo del alma colectiva humana. Cada generación los redescubre, les da nombres contemporáneos, debate sobre sus méritos relativos, sin comprender necesariamente que está repitiendo argumentos tan antiguos como la civilización misma. El poeta que batalla entre compromiso político activo y perfección estética aislada está reviviendo la tensión entre Lugh y Apolo. El científico que debe elegir entre investigación pura y aplicación práctica está negociando el mismo territorio. El artista marcial que estudia filosofía está sintetizando ambos arquetipos. El médico que trata pacientes mientras investiga curas está caminando el puente imposible entre acción y contemplación. Todas estas manifestaciones contemporáneas son ecos de dos dioses que brillaron en panteones antiguos, recordatorios perpetuos de que la luz divina puede manifestarse tanto en la espada como en la lira, tanto en el campo de batalla como en el templo de mármol, tanto en manos manchadas de sangre como en dedos que jamás han tocado nada más áspero que las cuerdas de un instrumento perfectamente afinado. El legado final de Lugh y Apolo no es ninguna doctrina específica ni institución particular, sino la demostración eterna de que la humanidad contiene multitudes, de que aspiramos simultáneamente a la maestría activa y la perfección contemplativa, de que necesitamos tanto guerreros que desciendan al barro como ideales que brillen desde alturas inaccesibles. Son luz dividida, que ilumina caminos diferentes hacia la misma meta de trascendencia. Dos respuestas válidas a la pregunta imposible de cómo lo mortal puede alcanzar lo divino. Y mientras existan seres humanos que miren hacia el sol buscando significado, mientras perduren artistas que persigan perfección y guerreros que busquen gloria, estos dos dioses antiguos continuarán brillando con luz que ninguna era de escepticismo puede extinguir completamente.